Damos gracias al Señor por la vida que Él nos da y la bendición tan grande de poder estar en su santo templo. Vamos a tener nuestra escuela dominical. Ya todos tienen su consejero. Si alguno no lo tiene todavía, pues puede adquirirlo con la ayuda del Señor. Gracias al Señor que nos concede ya llegar también al mes de marzo, y pues pedimos al Señor su bendición en todas las cosas. Ya el día de ayer se llevó a cabo la concentración de músicos aquí en este lugar, y la semana ya presente pues tenemos las juntas ministeriales, pero el viernes hay velada de oración. El viernes hay velada de oración de jóvenes en este lugar a las 11 de la noche, para que todos los jóvenes estén aquí con ayuda del Señor. Y al siguiente día es aniversario en el Templo Betel de la Colonia Obrera, es aniversario en el Templo de la Olaguibel, entonces a las 5 de la tarde. Y la semana de martes 11 de marzo, vamos a iniciar la Semana de la Familia con la ayuda del Señor. El martes 11 de marzo vamos a iniciar la Semana de la Familia, y también el 15 hay convención varonil, y el 17 es la concentración juvenil, y el 22 es la campaña de sanidad divina. Sábado 22, campaña de sanidad divina aquí en el Templo de la Magdalena, y el 29, sábado 29, es el cierre de campaña de sanidad divina en el Templo de la Agrícola Oriental con la ayuda del Señor. Entonces seguimos trabajando con la ayuda de nuestro Dios, y la invitación es extensiva a cada uno de ustedes con la ayuda del Señor. Pues vamos a meditar en la palabra del Señor, amados hermanos. Si ya todos tienen su consejero, si ya a nadie le falta consejero, vamos a abrir la palabra del Señor en la Epístola a los Hebreos, con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, Hebreos 12:12. Vamos a dar lectura a la Escritura con la ayuda del Señor. Hebreos 12:12. Si ya lo tiene, leemos la palabra de nuestro Dios. Y dice de la siguiente manera, dice así: por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Una vez más dice, por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Oramos. Padre bendito, en esta preciosa hora nos acercamos ante ti dándote muchas gracias, porque tenemos, Señor amado, la bendición y la dicha de estar aquí en tu casa, en tu santo templo. Muchas gracias, Señor, por tu grande misericordia, por tu grande bondad. Y ahora, Señor amado, tenemos la bendición de meditar en tu palabra. Habla nuestros corazones, habla nuestras vidas, conforta nuestros corazones, Señor. Permite que seamos edificados con tu palabra gloriosa. Toma mi vida en tus manos, Señor amado, y sigue hablando a cada corazón, sigue hablando a cada vida, de tal manera que seamos corroborados, que seamos bendecidos con tu palabra gloriosa, mi Señor amado. Sabiendo que tú haces más, sabiendo que tú eres, Señor amado, con nosotros, te doy muchas gracias, y en tus manos nos abandonamos y nos dejamos. Por Jesucristo te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos, gracias al Señor, nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 866, y tenemos nuestro tema general que lo decimos todos unidos, y el tema general dice:
la doctrina de los apóstoles. Una vez más, ¿cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Y el tema del mes, el tema que tenemos, amados hermanos, este mes, lo decimos todos unidos, dice así: algunas exhortaciones para los cristianos. Así. Algunas, una vez más dice, algunas exhortaciones para los cristianos. Y entonces, amados hermanos, el consejo del Señor es de mucha utilidad. El consejo del Señor para nuestra vida es una bendición y entonces el Señor nos los da para preservar a los suyos para su gloria. Estamos nosotros viendo, y porque terminamos el tema de febrero y terminamos con la disciplina del Señor. La disciplina del Señor como puede ser malentendida por muchos creyentes. Y es la razón por la cual, al no entender la manera en que Dios trabaja, muchos se desaniman, otros se enojan, otros toman actitudes pues carnales, porque no están entendiendo la manera en que Dios está trabajando en ellos a través de la disciplina. Ya nosotros leímos y todo lo que nos habla acerca de la disciplina y vimos finalmente nosotros que nos dice la Escritura es verdad, que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Y entonces ya nos conecta, dice, por lo cual, ya nos conecta ahí, por lo cual. Después de que nos está hablando del beneficio de la disciplina, ya nos conecta con el versículo 12. Por eso nosotros vamos a considerar en nuestro título de la lección de hoy que nos dice, sean fuertes. Así, sean fuertes. No se doble. No se doble. Ya aquí pues ya estamos viendo nosotros la imagen del texto que leímos. Imagínense a alguien, porque iniciamos, la figura es de alguien que está en una carrera. Pero en la carrera uno enfrenta muchas cosas. Y imagínense a alguien cuando ya está diciendo alzar las manos caídas. Estamos hablando de alguien que ya no ¿qué? Sí, ya no tiene fuerza, ya no quiere, está abatido. Por las razones que sean, no, yo ya no quiero seguir, yo no quiero ni ir al templo, yo no quiero avanzar. Pero Dios está trabajando con él, por eso es que el Señor nos presenta esta exhortación. En ese trato de Dios, porque ya nosotros entendimos el amor de Dios manifestado a través de la disciplina y que el Señor trata con cada uno de nosotros y que uno debe de discernir realmente que la disciplina es una bendición y que uno debe de discernir, amados hermanos, que a veces no son aflicciones para ser corroborados, sino que esas aflicciones son disciplina de Dios. ¿Para qué? Para corregirnos, para enmendar nuestro camino, nuestra senda, y Dios trabaja a través de ellas. Pero entonces el Señor ya dice, ¿por qué? Porque nuestra humanidad es muy frágil. Y la Biblia lo presenta, somos somos demasiado frágiles. Por eso es que el Señor nos exhorta. Por eso es que el Señor nos habla. Y ya nos está diciendo, sean fuertes, no te dobles, hermano. No te rindas, sean fuertes. Ahora, el texto áureo nos dice, Efesios 6:10, lo leemos, dice así: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Una vez más dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Efesios 6:10. Y aquí tenemos nosotros otro consejo del Señor. No es nuestra fuerza.
no es nuestra fuerza. No vamos a poder con nuestra fuerza, nunca, hermanos, nunca. Después de dar el apóstol Pablo a los Efesios muchas exhortaciones, amados hermanos, del andar del cristiano, él va culminando y él dice, por lo demás, hermanos, dice, fortalécete en el Señor, confórtate en el Señor y en el poder, en la potencia de ¿qué? De su fortaleza. Y ya nosotros lo sabemos. El problema es que si estamos actuando, porque ya sabemos que nosotros nos llenamos de Cristo cada vez que ¿qué? Que lo vemos en las Escrituras, cuando leemos las Escrituras, cuando escudriñamos las Escrituras, nos llenamos del Señor y nos estamos fortaleciendo en Él. Él conforta nuestra alma, por eso dice confortados en el Señor, o sea que sea Cristo el que te dé esa fortaleza y en la potencia de su fortaleza. En este punto de la carrera, vamos otra vez, en este punto de la carrera, ¿cómo está su ánimo? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita en este punto de su carrera? ¿Están sus manos caídas? ¿Están sus rodillas paralizadas? Ya estamos hablando dos cosas, uno cansancio y el otro ya no está avanzando. Unas rodillas que ya no funcionan, ¿qué necesita? Necesita, sí, que sean restauradas esas rodillas. Dice, alguno diría, bueno, necesita una silla de ruedas, ya no puede andar. El problema es que alguno dice, bueno, yo sí soy cristiano y ahí voy. La verdad es que el Señor te está diciendo, tú no estás avanzando. Rodillas paralizadas. En pocas palabras el Señor está diciendo, algo te está deteniendo. Tú no estás avanzando. No se ve ningún avance. Y el avance, amados hermanos, se ve en el entendimiento que tenemos nosotros de las Escrituras y que lo aplicamos a nuestra vida diaria, a nuestra vida cristiana. Ahora, la verdad práctica nos dice, los verdaderos cristianos, lo leemos, dice, los verdaderos cristianos no son aquellos que son fuertes física o económicamente, son aquellos que son fuertes en fe, en perseverancia y que se mantienen firmes con su mirada puesta en el Todopoderoso. Ahora, no quiere decir que si hay un cristiano que hace ejercicios y es fuerte y es rico, ese no tiene fe. No. Puede haber algún hermano que tiene fortaleza física, también es rico y también es fuerte ¿en qué? En fe. Pero está aludiendo, amados hermanos, que algo más de uno llega a pensar que alguien por ser bendecido por el Señor, entonces es una persona fortalecida en Dios. No. Estamos hablando aquí, los verdaderos cristianos no son aquellos que son fuertes física o económicamente, son aquellos que son fuertes en fe, en perseverancia y que se mantienen firmes con su mirada puesta en el Todopoderoso. Ahora, ya estamos hablando, aunque nosotros estamos viendo aquí algunas exhortaciones para los cristianos, porque hay algunos que iban, amados hermanos, a dejar la carrera. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo está diciendo el capítulo, porque no eran hijos, porque no son hijos, sino que son ¿qué? Son bastardos. ¿Se da cuenta? Ahora, ya nosotros tenemos que ver las dos caras de la moneda. Y ya está exhortando, amados hermanos, ya está exhortando porque ahí es donde nosotros entramos, alzar las manos caídas y las rodillas paralizadas. La verdad, esas palabras de ánimo para el hijo, para cada hijo de Dios es una bendición tan grande que las toma. Pero para el bastardo, ¿qué? Para el bastardo no. Dice, no, ya no sigo, yo ya. Por eso más adelante ya vamos llegando donde vamos a ver, nosotros no somos tales de los que nos retiramos para perdición, pero sí hay quienes se retiran porque nunca fueron hijos, sino que fueron solo bastardos.
Y no podemos separar, ahí estaban. Y el Señor tenía que seguir animando a sus hijos, a los creyentes, para que en la carrera siguieran adelante, para que en las aflicciones siguieran adelante, para que cuando fueran disciplinados para su bien eterno, ellos siguieran adelante. ¿Se dan cuenta cómo el Señor tiene cuidado de nosotros? Ahora en este mes iniciamos un nuevo tema que seguramente será de mucha bendición, después de la corrección que el apóstol San Pablo exhorta a recibir para bien de nuestra vida espiritual. Ahora nos da varias exhortaciones que nos ayudarán a crecer sanos en la fe y fuertes y firmes en el camino de Dios. Ahora, pero no vamos a desconectar lo que nos está presentando la Escritura, porque es la razón, y cada uno de ustedes, amados hermanos, ya nos presentó todo acerca de la disciplina y nos dice que no es agradable, que no es grata, que duele, que uno lo ve, se siente ofendido, se siente incomprendido, que no lo quieren, que el Señor lo abandonó, que ya no lo ama, y son muchas cosas que el creyente llega a experimentar por no entender la manera en que Dios trabaja en nosotros cuando nos está disciplinando. Entonces uno llega a pensar un montón de cosas, cuando no es otra cosa sino la manera en que Dios nos muestra su amor para preservarnos. Y que realmente el Señor también, amados hermanos, el Señor también hace limpieza en su casa. A veces uno no quisiera, pero el Señor limpia su casa también. Y ya lo vamos a ver más adelante. Otra vez reitero, nosotros no somos tales de los que nos retiramos. Hay quienes se van a retirar y eso no lo podemos evitar. Porque el Señor tiene que hacer limpieza. Y así como tiene que sacar lo que no es de Él, también tiene que limpiar lo que es suyo. Tiene que hacerlo. Ahora, levanten las manos cansadas. Ese es nuestro primer punto. Sean fuertes. No pueden estar como diciendo, no pueden seguir en esa condición después de haber pasado por una disciplina. No pueden seguir en esa condición. Hermanos, hay quienes rechazan la disciplina del Señor. Por eso el texto nos dice, por lo cual alzad ¿qué? Las manos caídas. El escritor da la impresión de que está utilizando un dicho proverbial, ya que la impresión endebles brazos aparece en otras partes, confortadas las manos cansadas, Isaías 35, 3a. En segundo lugar, Elifaz el temanita le recuerda a Job la influencia que éste había tenido. Las manos cansadas representan al cristiano cuando ya está débil espiritualmente, cansado por las luchas espirituales, las pruebas, el desaliento, el desánimo, y también representan al cristiano cuando este ha caído en pecado y no ha habido un arrepentimiento sincero. Fíjense, aunque vemos todo esto, amados hermanos, vuelvo a repetir, todos estos signos, cuando dice está cansado por las luchas espirituales, las pruebas, el desaliento, el desánimo. Otra vez vamos a esto. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros estar corroborados? El entendimiento de la Escritura al saber cómo Dios trabaja a través de las aflicciones y a través de la disciplina para preservarnos a su gloria eterna. Pero cuando nosotros no lo entendemos, por supuesto que vamos a manifestar debilidad, cansancio, inclusive va a decir estoy luchando espiritualmente. No estás luchando espiritualmente, estás siendo disciplinado. Dios está trabajando en ti.
¿Qué tienes que hacer? Levanta las manos caídas. Es tu responsabilidad cristiana. Por favor, levanta las manos caídas. ¿Por qué? Porque tienes una carrera ¿qué? Por delante. Porque con eso inicia el capítulo, la carrera que tenemos por delante, la carrera que nos es propuesta. Y esa manifestación de debilidad, de cansancio, de decir ya no quiero, es manifestación de un rechazo de la disciplina de Dios, y que ya nosotros ya vimos el desprecio a la disciplina del Señor. Y ya aquí nos está dando de una manera práctica cómo se ve la vida de aquel que no entiende. Y ya lo lleva esto: alzad las manos caídas. Y bueno, nosotros vemos lo que nos está diciendo nuestro comentario. Vemos un cristiano ya débil espiritualmente, cansado por las luchas espirituales, las pruebas, el desaliento, el desánimo. Y representa al cristiano que ha caído en pecado, no ha habido un arrepentimiento sincero. Son las manos que ya no quieren trabajar en la obra de Dios. Son las manos que ya no son el respaldo para el siervo de Dios. Las manos cansadas son aquellas que ya no esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La exhortación es: alzad las manos caídas, y solo esas manos pueden levantarse con la ayuda de Dios, pedir en oración y decirle a Dios: Señor, levanta mis manos caídas, quítame el cansancio espiritual. Hermano, realmente uno le dice al Señor, pero ¿sabe lo que necesita la iglesia? Es el entendimiento de las Escrituras. Uno puede decir: Señor, mira cómo estoy. Es como cuando alguien quiere algo mágico, instantáneo. Es como si yo viniera: Señor, yo quiero un título universitario, Señor, dámelo. Dame, y estoy orando, dame un título, Señor, universitario, pero no voy a la universidad. Muchos cristianos están así. Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, yo quiero fortaleza. ¿Qué no sabes que la fortaleza está en el Señor y esa te la da a través del conocimiento de las Escrituras? Yo puedo venir aquí y pedir, Señor, yo quiero ese título, Señor, yo quiero ese título. ¿Cuál es el entendimiento? Si quiero ese título, ¿qué tengo que hacer? Vete a la universidad. ¿Tú quieres fortaleza? Ve a la palabra. ¿Tú quieres la ayuda de Dios? ¿A dónde tienes que ir? Tienes que ir a la palabra. Tienes que ir a las Escrituras. Nunca vas a tener la fortaleza del Señor si no acudes a Él. Amados hermanos, esto es importante. Ya aquí está diciendo el Señor: alzad las manos caídas. Y es verdad, uno le dice: Señor, levanta mis manos. Uno presenta su necesidad delante del Señor, porque solo Dios es el que da nuevas fuerzas y multiplica al que ya no tiene ¿qué? Ninguna. Así como lo vemos nosotros, ¿dónde? En las Escrituras. Así como nosotros lo vemos, amados hermanos, en las Escrituras, en el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Y ahí nos dice: Él da esfuerzo al cansado. Y otra vez dice: Él multiplica la fuerza al que ya no tiene ninguna. ¿Quién es? Es Él. ¿Y dónde se nos ha revelado Él? En las Escrituras. Ahora, yo le pido al Señor, yo le pido al Señor: Señor, dame fuerza. Y entonces, después de que yo le pido al Señor, ¿a dónde voy? ¿Quiere fuerza? Entonces búscame, vea mi palabra.
porque Él es el que da esfuerzo alcanzado y Él se nos ha revelado aquí. Pero tú vienes y oras y después y nunca más abres las Escrituras. Al rato ese cristiano está igual. Está igual. Porque nada más se emocionó van a orar por mí y le van a pedir también por mí para que el Señor me dé fuerza, para que el Señor me ayude, para que el Señor me haga. Pero nunca fuiste a la fuente. Por eso tenemos tantos cristianos débiles. Por eso es que el Señor le reclamaba a su mismo pueblo allí en Isaías 40, le dice, ¿no has oído que el Dios del siglo es Jehová? Porque ellos habían limitado la omnipotencia de Dios. Y uno a veces dice, pero es que yo ya le pedí al Señor, pero yo no veo respuesta. Tú le pediste, pero tú no hiciste lo que te correspondía. Y aquí está hablando de una acción. Levantad las manos caídas. Levanta las manos caídas. Tienes que accionar. Y a veces el entendimiento es decir, yo vengo al Señor, fíjense, Señor, dame fuerza. Sí, yo te las doy, pero acciona, ve a dónde, al que fortalece. Fortaleceos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. No solamente eso, amados hermanos, no solamente eso, porque, vuelvo a reiterar, el mal entendimiento de la manera en que el Señor obra en nuestras vidas sí lleva a muchos al desaliento. El mal entendimiento de la disciplina sí lleva a muchos a entristecerse. Se ponen tristes. Ya no están avanzando. Por eso es que dice el punto número 2, levanten las rodillas, ¿qué? Las rodillas paralizadas. Levanta las rodillas paralizadas, ya no estás avanzando. También el profeta Isaías hace mención de las rodillas paralizadas. Roborad las vacilantes, ¿qué? Rodillas. Ahí lo dice en Isaías 35, 3b. Parece ser que el asunto de las manos cansadas va de la mano con las rodillas paralizadas. Cuando las manos se cansan espiritualmente, también lo hacen las rodillas. El escritor de Hebreos habla como un entrenador. Lo hace con los miembros de su equipo y utiliza dichos que le son familiares. Aunque la carrera todavía no ha terminado, los corredores están cansados. Necesitan una palabra de aliento de su entrenador. Y claro que sí hay palabras de aliento. Isaías 35, 4, vamos a leerlo. Isaías 35, 4. Dice la Escritura, decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago, el mismo Dios vendrá y os salvará. Ahora, es verdad, quien nos fortalece, amados hermanos, quien nos alienta es el Señor, y Él lo hace por medio de ¿qué? De su palabra. Por eso no puede faltar la palabra en nuestra vida diaria, porque la necesitamos, amados hermanos, para todo. Y ya estamos hablando aquí las rodillas paralizadas. Dice, las rodillas paralizadas representan al cristiano que ya se cansó de orar, que tuvo una vida de oración activa, productiva, esforzada, avivada, pero el desgaste espiritual, las luchas, las pruebas,
dieron lugar al cansancio espiritual, al descuido espiritual, y hoy son cristianos que ya no son de oración. Madrugaban para orar, se esforzaban por estar en los cultos de oración, tardes de oración, veladas de oración, pero ya no asisten a esas reuniones, sencillamente se cansaron y hoy tienen rodillas ¿qué? Y hoy tienen rodillas paralizadas. Reitero nuevamente, ya no están avanzando. En su vida espiritual no están avanzando. Ya sea porque el Señor está trabajando con ellos a través de las aflicciones, o otra vez que no entienden. Hermano, a veces uno pareciera, fíjese, a veces uno dice, bueno, pareciera que entiende la Escritura y que dice, sí es cierto, pero ya cuando viene la aflicción, uno dice, Dios mío, ¿no entendió qué? No entendió nada. Cuando Dios ya le aplica la aflicción para limpiarlo, para quitar las escorias de su vida, o cuando Dios trata con él a través de la disciplina, entonces su actitud, su reacción ya nos está diciendo que no hubo un entendimiento, o hubo un entendimiento muy pobre de la Escritura. Y entonces ya viene toda la reacción. ¿Cuál? Parálisis. No está avanzando. Se detuvo. Y es por eso que el Señor anima a cada uno. Anima a cada uno. Levantar las manos caídas y las rodillas ¿qué? Paralizadas. ¿Qué es lo que hacía? Como decía el profeta Jeremías, renueva nuestros días como al principio. Y uno hace un análisis de su vida espiritual. Lo mismo que manda el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Pero lo mismo le pasa como a la gente que no quiere hacerse un examen por temor a que le digan que tiene cáncer, que tiene no sé qué, y le da temor. Examínate. Examina tu condición espiritual. ¿Cómo lo vas a hacer? Te vas a ver en el espejo de la palabra del Señor. Renuévame, Señor, como al principio. ¿Por qué? Porque mis rodillas están ¿qué? Paralizadas. ¿Cuánto ora? Sigue el ejemplo del Señor. ¿Cuánto oraba el Señor? Y vemos muchas veces se la pasaba toda la noche ¿qué? Orando, y después de orar al trabajo, la palabra, el ministerio de la palabra, la palabra. Pero había un cuidado de su comunión con el Padre, y Él nos dejó ejemplo. Por eso cuando nosotros vemos que el salmista dice, amados hermanos, fíjese, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Qué es la ley? La palabra. Dice, mucha paz. ¿Por qué? Porque ese cristiano, a él no le pasa nada, el Señor no lo disciplina, el Señor no lo pasa por el fuego de la aflicción. Y la respuesta es que no es así. Ese cristiano, por supuesto que su fe tiene que ser probada. Por supuesto que no es perfecto y tiene que ser disciplinado, pero tiene mucha paz porque ama ¿qué? La ley de Jehová, y ahí Él se le ha revelado para poder enfrentar las aflicciones y la disciplina. Y aunque es una realidad lo que dice la Escritura, al presente eso no parece tener causa de ¿qué? De gozo. Es incómodo. Es penoso, pero lo va a entender. Entonces, amados hermanos, el Señor está animando a los hebreos a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y es lo que hace el Señor también con nosotros. Él nos anima.
Él nos exhorta. Y uno no puede decir, porque yo no conozco el corazón de usted, yo no sé cuánto ora usted, yo no sé cuánto lee la Biblia, yo no lo sé. Pero sí me doy cuenta cuando vienen las aflicciones al ver su actitud. Y entonces digo, usted, aquel está vaciado totalmente de Dios, aunque aparenta tener a Dios. Porque uno puede cantar, uno puede, amados hermanos, hacer muchas cosas, pero son las aflicciones y la disciplina lo que va a manifestar cuánto hay de Dios aquí y aquí. Son las aflicciones. Y no vamos a poder disfrazarlo. Es por eso que nos está diciendo, y habla a cada creyente, hermano, las rodillas paralizadas. Hermano, usted se ha detenido, no está avanzando. No está avanzando. Hoy tiene rodillas paralizadas. La exhortación es: alzad, levantad las rodillas paralizadas. Paralizadas quiere decir detenidas, entumidas, inmóviles, paradas, impedir la acción y movimiento de algo. Son rodillas que ya no funcionan espiritualmente. Hermanos, es bastante interesante la manera en que Dios habla a nuestras vidas. Nosotros podemos observar a alguien que viniera alguien que no conocemos, llegó temprano, no lo vimos, está sentadito y todos pensamos que él camina. Pero al final, cuando entra alguien con una silla de ruedas, dice, yo pensé que se veía como, se veía bien, pero la verdad es que no puede caminar. Por eso es que uno tiene que hacerse un examen, porque aparentemente nosotros los podemos ver y decir, el hermano está bien. Dice, él está bien, pero la verdad es que ¿qué? Es que no está avanzando. No está avanzando. Espiritualmente está detenido. Y el consejo del Señor, amados hermanos, el impulso del Señor, la exhortación del Señor, pues la verdad es que es muy hermosa. Levanta las manos caídas. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos todo. Y se da cuenta que no nada más es de decir, en Cristo tengo todo. No nada más es de decir que en Cristo tenemos todo, sino que es de qué? Es manifestarlo, que realmente en Cristo tengo todo. Uno lo tiene que manifestar y no puede seguir paralizado. No puede seguir manifestando una vida de cansancio espiritual y que todo el mundo le tenga que estar diciendo, amados, ya hermano, venga al templo, busque a Dios, ¿qué tiene hermano? Y ahí está, hasta se hace el chiquioso, así de, que me sigan diciendo, pues ahí voy hermano, y, ya por favor, levante las manos caídas. Oiga, es cansado hasta para su hermano que siempre le tenga que estar diciendo, hermano, ya avance adelante, busque a Dios, lea la palabra, y otra vez, ore por favor. Y la oración, ¿qué pasó hermano? ¿Y qué pasó con su vida de adoración hermano? No lo vemos. Ya, levante las manos caídas por favor. Y aquí está el que restaura las rodillas paralizadas para que usted pueda, ¿qué? Puede avanzar con la ayuda del Señor, pueda seguir creciendo espiritualmente, pueda seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Y la invitación, porque nos dice, hoy venga el Señor y renueve esa vida de oración.
Pero acuérdese que es acción. Es acción. Uno viene y le dice, Señor, renueva mi vida de oración, y no se queda uno así. Es acción. Sea un intercesor en la obra de Dios. Él sigue buscando hombres y mujeres que hagan vallado, que se pongan al portillo delante de Él. Sea usted uno de ellos. Es lo que dice Ezequiel 22:30. Porque fuerte es la oración, así lo cantamos, es poderosa. Grande bendición de Jesucristo. Ella guardará nuestra esperanza y nos llevará cerca de Dios. Pero ¿cómo uno le pide al Señor, amados hermanos, por el Espíritu? Y una de las cosas importantes en la oración es que el Señor abra nuestro entendimiento de Él. Porque si no, el cristiano no va a ser fortalecido. Viene a la oración. Fíjese, ¿cómo oraba el apóstol Pablo? Vamos a Colosenses, vamos a leer esta parte. Colosenses, capítulo 1, dice la Escritura, en el versículo 9, dice así, amados hermanos, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ya está presentando la oración, pero nos presenta también la petición, porque uno le pide a Dios y Él está pidiendo a Dios aquí. ¿Por quién? Por los colosenses. Y dice en la Escritura, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjese, de pedir que seas lleno. Uno viene, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos corroborados, que sigamos adelante. Le decimos, Señor, ¿yo quiero qué? Yo quiero seguir adelante, Señor. Levanta mis manos y Señor, mis rodillas, por favor, restáuralas. Pero el propósito del Señor lo vamos a conocer en las Escrituras. Por eso es que está diciendo, y de pedir, dice, Él estaba orando, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Mientras el entendimiento del creyente no sea abierto, amados hermanos, esto se va a quedar en una simple o en un simple conocimiento teórico. Y nunca va a llegar a la práctica. Y ahí estaba la oración, ahí estaba la oración. Es la oración y la acción. Señor, ábreles el entendimiento, que sean llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Pero esto no llega a suceder hasta que lo veamos en las Escrituras. Por eso es el conocimiento de Dios y ya viene la manifestación. Fíjese, la oración, el conocimiento de Dios y la acción. ¿Cuál es la acción? Para que andéis como es digno. Vaya, que yo no puedo agradar a Dios si yo no conozco a Dios. Y lo conozco a través de las Escrituras. Y le pido a Él en oración que me ayude a andar como Él anduvo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo, y otra vez, y creciendo, ¿qué cosa? En el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, estamos hablando de los cristianos colosenses. Sigue hablando de los efectos. ¿Ustedes creen que los colosenses no eran disciplinados por el Señor? El Señor los disciplinaba. ¿O ustedes creen que la fe de ellos no era probada? Era probada por las aflicciones. Pero la oración y el conocimiento de Dios dice, para que estéis ¿qué? Corroborados de toda fortaleza. No que estéis con las manos ¿qué? Caídas. Y que ya no sigo creciendo. Y que soy un cristiano estático. Que soy relleno dentro de la congregación nada más.
Sino aquí vemos un resultado, vemos creyentes que corroborados de toda fortaleza y que su fe ha sido probada, que han sido pasados por el fuego de la aflicción y que han sido disciplinados, pero no están así, cansados, ya no quiero, ya están inactivos. No, porque tienen el conocimiento de Dios, que los corrobora, que los fortalece, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria. Oiga, para toda tolerancia y largura de ánimo, ¿qué? Con gozo. Hermano, nos está presentando a cristianos de Colosas que en medio de la aflicción ellos mostraban ¿qué? El gozo del Señor. De largura de ánimo con gozo. O sea, el hecho de que el creyente esté gozoso no quiere decir que no se esté pasando ¿por qué? Por aflicciones, por problemas, pero está corroborado. Qué terrible, amados hermanos, es llegar al punto de manos caídas y rodillas paralizadas. ¿Por qué? Porque usted está vaciado de la palabra del Señor. Entonces se tiene que manifestar. Y por eso es que el Señor anima a los hebreos. Ya levantan las manos caídas. Tienes que seguir avanzando. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Hermano, usted no puede seguir únicamente de relleno en la congregación. Usted tiene que avanzar. Usted tiene que venir a Cristo. Porque aquí habían quienes tenían a Cristo y quienes no. Habían hijos y bastardos. Usted es hijo y está cansado, está luchando, no entiende las aflicciones. Venga al Señor. Vea su gloria en las Escrituras. Él le va a hablar. Y lo va a corroborar. ¿Por qué tiene que ser usted un cristiano que toda la vida está cansado? Si tenemos la fuente de fortaleza que es Cristo el Señor, y que podemos llenarnos de esa fortaleza ¿cada cuánto? Diario, todos los días. Entonces, hermano, levantar las manos caídas. Usted no ha venido a Cristo, usted tiene que venir a Cristo. Ya, párese. Usted dejó su lugar, ya. Por eso Dios me puso aquí en la iglesia. Hermano, yo quiero estar en una relación correcta con Dios. ¿Qué hay que hacer? Hágalo ya. Párese, levante las manos caídas. Usted es cristiano que está en su lugar. ¿Y por qué se detuvo? ¿Por qué ya no está avanzando? ¿Qué tiene? ¿Qué le impide? Hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo porque la carrera, ahí está. Tenemos una carrera por delante. Entonces, amados hermanos, ya hemos aprendido sobre esta primera exhortación. Para nosotros en la iglesia del Señor, Dios quiere que seamos fuertes espiritualmente. Así como lo dijo el apóstol Pablo a los colosenses, corroborados de toda fortaleza, pero no nada más, amados hermanos, es decir, pido y no hago. Vamos a la palabra, vamos a la Escritura, vamos a la fuente, vamos a Cristo el Señor. Vamos a llenarnos de Él, vamos a deleitarnos de Él. Así. Vamos a llenarnos del Señor. Dios quiere que seamos fuertes espiritualmente, que las manos caídas se levanten y las rodillas paralizadas estén activas, que vuelvan a la oración. Todo esto dará fortaleza espiritual. Y vuelva a la palabra, hermano, vuelva a la palabra. Si vuelva a la oración, sí, pero vuelva a la palabra. Porque ahí es donde Dios le va a hablar.
Porque ahí es donde Dios se nos revela, porque ahí es donde Dios nos muestra lo que somos. El problema es que usted no se está viendo en el espejo de la palabra, por lo tanto usted no ve su condición espiritual. Hasta el cristiano más espiritual, cuando se ve en el espejo de la palabra, se ve necesitado de Dios. Se ve necesitado de Dios. Uno tiene que volver a la palabra. Usted tiene que volver a la palabra y a la oración. Amados hermanos, claro que esto no se puede hacer por sí mismo, se necesita la ayuda de Dios. Por eso es que venimos a Él. Él está con nosotros. Hoy venga Él y pídale que una vez más levante sus manos y sus rodillas. Pero no, otra vez, no solamente se queda en un pídale, pídale. Porque usted sabe que la fortaleza está en Él, en Cristo, y Cristo es la palabra escrita. Aquí está. Cristo es la palabra escrita. Cristo es la palabra revelada. Cristo es la palabra viviente. Él es. Y se ha revelado a nosotros. Vamos a orar al Señor. Usted no tiene a Cristo, venga a Él. Esto es, uno dice, ay, ¿cómo lo digo? Usted no es hijo, es bastardo, pero puede ser hijo legítimo, porque es una obra que hace el Señor. Usted no está en una relación correcta con Dios, dejó su lugar, no sé desde cuándo, y sigue así, ya levante las manos caídas y las rodillas paralizadas. Usted es cristiano, sí tiene su lugar, pero no está avanzando. Necesita al Señor. Póngase de pie. Oremos a nuestro Dios. Y digámosle, Señor, aquí estamos. Queremos accionar. Padre de misericordia, en el nombre precioso de Cristo nos acercamos ante ti. Te damos muchas gracias. Porque, Señor amado, tú nos exhortas y nos animas muchísimo, Señor. Gracias, Señor amado. Porque tú hablas, Señor amado, al que no es hijo, para que lo sea. Tú hablas al que no es hijo, para que lo sea. Tú hablas al que es hijo, pero que su relación contigo está fracturada. Y aquí hay muchos. Tú lo sabes, tú los conoces muy bien. Señor, háblales a ellos. Tú hablas y tú dices, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y aquí está tu iglesia amada. Muchos de ellos, Señor, en la carrera como debe ser. Muchas gracias por la vida de cada uno de ellos. Pero algunos otros no están avanzando. Están manifestando, Señor amado, desánimo, cansancio. Señor, glorifícate en ellos. Para ellos también es la exhortación. Tómales en tus manos y dales tu gracia. Toda tu iglesia está en tus manos, Señor. Todos y cada uno. Sigue siendo en nuestras vidas. Muchas gracias por tu palabra y ayúdanos a accionar. En tus manos nos dejamos. Ahora te ruego, bendigas la ofrenda que será depositada. Multiplícala, bendice el dador alegre y en todo, Señor amado, seas tú glorificado. Al salir de tu casa, despídenos en paz y mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén.